Muy bien, y siguiendo la ley de Ohm, ya sabemos lo que es la corriente eléctrica y lo que es la resistencia eléctrica, pero ahora hemos llegado al concepto más difícil y más abstracto de todos que yo creo que tiene la electricidad, que es el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Mi nombre es Edgar Gastelú y vamos a ver en este video qué es esto que estamos hablando, la tensión, el voltaje. Y quiero decirte algo, si a veces es un poco complicado, no te sientas mal, yo tardé mucho tiempo en entender lo que es el voltaje, entonces vamos a poner muchas analogías y esperemos que alguna de estas analogías hagan sentido para ti y puedas entender este concepto que es un poco abstracto y difícil de visualizar. Lo primero que tenemos que entender es que el voltaje no es una fuerza, tampoco es energía. Entonces, ¿qué es voltaje? El voltaje es eso, o sea, es algo que nos hace mover, voltaje o tensión. A veces es más fácil entenderlo como diferencia de potencial, porque cuando nosotros tenemos un cable y tenemos una diferencia de potencial entre un lado del cable y el otro, va a haber un flujo de corriente de un lado hacia el otro. Eso es el voltaje, pero no es la fuerza que está empujando. Esas otras fuerzas físicas como la de Coulomb y otras cosas. No, el voltaje es aquello que promueve que se muevan, pero no es como tal la fuerza o la energía que hace que se muevan. Entonces, vamos a ver más ejemplos. Un punto muy importante es que antes, en libros antiguos, si ustedes tienen algún libro de física antiguo, van a ver EMF o fuerza electromotriz. Eso es un error que de hecho la ISO y la IS, estos organismos ya no utilizan ese término, justamente por la confusión que causaba EMF, porque el voltaje no es una fuerza. Eso es muy importante aclarar. Una forma de entonces entender el voltaje podría ser como una presión eléctrica que está ahí que hace que se muevan las cosas, como por ejemplo con el agua, haciendo esta misma analogía del agua, si yo tengo una manguera, hay una presión que hace que fluya esta corriente eléctrica que sería el agua. Y esta presión, cuando nosotros veamos la manguera, vamos a ver una salida que llegue y caiga hacia un punto. Ahora, cuando nosotros tapamos esa salida de la manguera con un dedo, lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar más presión, vamos a agregar más voltaje y entonces el agua va a salir más lejos. Va a llegar más lejos porque estamos metiendo más presión, más voltaje y entonces va a llegar más lejos el agua, la corriente eléctrica. Y probablemente cuando nosotros escuchemos diferencia de potencial, también podamos imaginarnos a la energía potencial. Y es algo correcto, pero tiene ciertas diferencias, pero también nos sirve como analogía. No voy a meterme mucho a las técnicas y las fórmulas de la energía potencial, pero la energía potencial, si nosotros tenemos un objeto y este objeto está a cierta altura, si nosotros lo tenemos aquí a una altura, no se mueve porque tiene cierta energía potencial, pero si nosotros lo levantamos va a tener más energía potencial y cuando lo dejamos caer, entonces hay una gravedad que está jalando justamente a nuestra pelota, justamente, y eso le está dando una energía potencial. El voltaje sería el equivalente a la altura que existe con nuestra pelota. No es la energía, no es la gravedad que lo hace, es eso que nosotros estamos metiendo de altura, ese sería el equivalente al voltaje. Entonces podríamos decir que aquí tendríamos un límite de 0 volts, que sería la mesa, y mientras más lo vamos subiendo, en vez de tenerlo 1 metro, 2 metros, vamos subiendo 1 volt, 2 volts, y entonces eso sería esa altura que entonces cuando nosotros generamos y soltamos, generamos que caiga. Ahora, en la energía potencial tenemos gravedad, tenemos masa, tenemos varias cosas. En el voltaje tendríamos otros componentes como carga, campo eléctrico, más cosillas así, pero el voltaje justamente sería esta analogía con la altura de la energía potencial. Otra forma de entender el voltaje es la analogía de la recompensa. Entonces, para eso tenemos aquí a Emanuel, que Emanuel va a ser nuestro electrón. Si yo le digo, Emanuel, ¿por qué no vas y tocas esa palmera de allá o ese árbol de allá? ¿Pero por qué? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué habrías de irlo? Pero porque no hay voltaje, no hay algo que lo motive a ir. Pero ¿qué tal si te digo, Emanuel, y si te doy este chocolate y vas y tocas el árbol de allá? Podría ir caminando. Pero ¿qué pasa? Imaginemos que en vez de tener un chocolate, le digo, oye, Emanuel, ¿sabes qué? Ve y yo te voy a dar 5,000 chocolates. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué No, dirías, me voy Emanuel? corriendo. Y te doy los 10,000 chocolates o 5,000 chocolates. Y entonces así, mientras más demos esa recompensa, va a haber algo que genere esas ganas
de que los electrones, que en este caso es Emanuel, vaya y fluya hacia el otro lado. Otra forma de entender el voltaje es esta analogía que a mí me gusta entre hombres y mujeres. Supongamos que tenemos a hombres y mujeres que son parejitas, ¿no? Y de repente nosotros los separamos. En este caso los hombres serían los electrones y las mujeres serían los protones. Cuando nosotros los separamos, que van a ser estas parejitas, pues van a querer volver a unirse, ¿no? Los electrones, que en este caso van a ser los hombres, van a querer fluir y conocer a las mujeres. Pero ¿qué pasa si tenemos igual nosotros hombres y mujeres, pero tienen 10 años? Pues a los 10 años van a estar pensando quizá en jugar, en hacer otras cosas, y no va a haber este voltaje o esta recompensa que haga que se formen las parejas, que los hombres vayan a conocer a las mujeres, ¿no? Quizá quieran jugar nada más, pero no van a tener algún interés de querer conocer chicas, ¿no? Algo romántico. Pero ¿qué pasa si en vez de que tengan 10 años, están en la universidad, tienen 20 años y tenemos hombres y mujeres? Entonces ahora sí van a haber más hombres porque ya esta edad, ahora sí ya existe un interés de conocer a otras personas, ¿no? De formar una pareja y van a querer los hombres ir a ver a las mujeres, ¿no? Algo similar sería, imagínense, igual estos hombres de 20 años, tenemos 30 hombres, que los hombres son los electrones y les decimos, ¿sabes qué? Vamos a una fiesta en donde solo van a haber puros hombres. Pues muchos van a decir, ¿para qué voy a ir? ¿No? ¿Por qué? Y justamente es eso, porque no hay un voltaje, no existe algo que los esté motivando a los electrones a moverse. Igual sería algo similar cuando nosotros decimos, bueno, ahora va a haber una mujer. Quizá algunos hombres van a decir, ok, sí voy, pero todavía no me motiva. Pero ¿qué tal que les decimos, bueno, pero van a haber 30 mujeres para que puedas conocer? Entonces ahora sí muchos hombres van a querer ir, van a fluir para conocer, porque va a haber algo que en este caso es ese interés de conocerlo, que es el voltaje, para que se mueva y fluyan los electrones, se muevan los hombres. ¿Cómo se mide el voltaje? Esto nos puede ayudar para entender mejor cómo es el voltaje y para medir voltaje hay muchos instrumentos. Tenemos los voltímetros que están dentro de los multímetros, tenemos los osciloscopios y hay más instrumentos que miden voltaje. Pero si tú quieres saber un poco más sobre esto, te recomiendo que veas todos nuestros videos que tenemos en YouTube. Aquí te vamos a dejar los links para que los puedas ver, para que investigues un poquito más y amplíes estos conocimientos. Pero vamos a hacer una pequeña explicación de cómo medir el voltaje. Cuando nosotros usemos algún instrumento para medir voltaje, como el multímetro o un osciloscopio, siempre vamos a tener dos terminales o dos puntos. Usualmente es uno rojo y uno negro. En el osciloscopio es un caimancito y la punta, pero siempre vamos a tener una referencia y un punto que es el que vamos a medir el voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje hay que recordar que es una diferencia de potencial. Una diferencia es una resta, es decir, el voltaje que tengamos en un punto menos el otro punto que nosotros pongamos como referencia. Para entender esto un poquito mejor, vamos a ver aquí las pilas. Tenemos 4 pilas AA de 5 volts. Y si nosotros colocamos las dos puntas en el mismo punto, que sería aquí, vamos a medir 0 volts. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay están como tienen el mismo voltaje al mismo potencial, pues no va a haber diferencia. Entonces el multímetro nos va a marcar 0. Pero si yo subo la punta roja, ahora, como mi referencia está abajo de una pila de 5 volts, va a haber una diferencia de potencial de 5 volts. Si yo la subo nuevamente, ahora vamos a tener 10 volts de diferencia de potencial, 15 volts y 20 volts, que eso es lo que nos va a estar marcando. Pero esta referencia, el voltaje, lo podemos colocar en donde nosotros queramos. Lo que importa es la diferencia, esa resta que hay entre estos dos puntos, lo que va a hacer que se mueva. Eso es lo que es el voltaje. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí mi referencia en este punto y yo pongo aquí la punta roja, vamos a medir 0 volts. Aunque estábamos antes midiendo aquí 10 volts, pero ahora la diferencia es que las dos puntas están en el mismo lugar y por eso vamos a medir 0 volts. ¿Y qué pasa si yo subo entonces la punta roja a la siguiente pila? Ahora sí vamos a ver una diferencia de 5 volts, porque entre este punto y este punto vamos a ver 5 volts. Pero ¿qué pasa si yo bajo ahora mi punta? Si se dan cuenta, aquí va a haber un voltaje negativo, porque mi punta roja está un voltaje menor que mi punta negra. Entonces nuestro instrumento va a medir menos 5 volts. Y si yo bajo todavía más, vamos a medir menos 10 volts. Lo mismo va a pasar si yo subo, vamos a tener 5 volts y 10 volts. Si se dan cuenta, seguimos conservando la diferencia de 20 volts,
solo que ahora vamos a tener más 10 y menos 10 volts, en vez de tener de 0 a 20 volts. Si quieres seguir viendo un poco de cómo es el voltaje, cómo medirlo, cómo medir alto voltaje, te recomiendo que veas los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube, donde los explicamos más a fondo. También en el voltaje tenemos que puede haber voltaje positivo y voltaje negativo, como lo vimos, y el voltaje también nos da si una señal es de AC o DC. Aunque es corriente alterna o corriente directa y hablemos de corriente, también el voltaje, tenemos voltaje que alterna de positivo a negativo, y si hay esa alternancia, entonces lo vamos a definir como AC o como DC. ¿Y cómo? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí el voltaje, tenemos aquí 0 volts, aquí tenemos negativo y positivo. Si nosotros tenemos, no sé, un voltaje aquí de 20 volts, por así decirlo, y este es 20 volts en un segundo, si nosotros medimos y pasa un segundo y tenemos 20 volts, y nosotros quitamos las puntas, volvemos a medir, pasa otro segundo y seguimos teniendo 20 volts, y pasan 3 segundos y tenemos los mismos 20 volts, y pasan 4 segundos, y así hasta el infinito, entonces vamos a tener nosotros una línea recta, porque esto sería una corriente directa, o nuestro voltaje más bien sería un voltaje de corriente directa, que sería continuo. ¿Por qué es importante esto? Porque también a veces, por ejemplo, en el enchufe tenemos corriente alterna. Entonces, si nosotros hacemos esta misma analogía, ¿cómo se vería? La diferencia sería, en vez de que sea una línea continua, si nosotros vemos en el segundo 1, quizá vamos a tener 170 volts. Quitamos y volvemos a medir en el segundo 2, ahora no vamos a tener 170 volts continuos, sino que vamos a tener 0. Y si quitamos y volvemos a medir en el segundo 3, vamos a tener ahora menos 170 volts. Y si nosotros quitamos y volvemos a medir, vamos a tener en el segundo 4 ahora 0 volts. Y si nosotros hacemos una gráfica, sería algo así. Esto es cómo el voltaje está cambiando con respecto al tiempo, porque aquí nosotros tenemos el tiempo, y justamente si se dan cuenta va cambiando porque sube y baja, aumenta, disminuye, disminuye y aumenta. Eso es lo que nos deja ver un osciloscopio, y esa sería otra diferencia importante del voltaje, que sería de la corriente alterna, corriente directa, de los voltajes alternos directos, por así decirlo. Si quieren más información acerca de corriente alterna y corriente directa, les sugiero que vean nuestro video en donde explicamos fuentes de poder, pero abordamos más el concepto de corriente alterna y corriente directa. Por acá les dejamos el link. El voltaje también puede funcionar como una señal. Tenemos aquí un osciloscopio que nos va a medir el voltaje hacia arriba en la vertical y el tiempo en la horizontal. Entonces nosotros podemos ver que cada volt hacia arriba tenemos aquí 300 milivolts, y en la horizontal tenemos cada cuadrito que equivale a 500 microsegundos. Entonces es como si fuera código Morse. Todo esto que vemos de 1, 0 o 300 volts, 0 volts y arriba y abajo nos va a dar un código, como el código Morse, cuando nosotros pegamos y eso suena, ¿no? Y entonces cada golpecito es algo, una palabra. Lo mismo pasa con el voltaje, y por eso usamos el número binario. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Esto lo revisamos más a fondo en un video que se llama Principios de Comunicación Serial, que también te recomiendo ver, pero también el voltaje, justamente como puede ser positivo o negativo y todo lo que hemos visto, nos puede servir como una señal. Ahora sí ya hemos terminado de explicar todos los componentes de lo que es la ley de Ohm: la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica y el voltaje. Espero que con esta explicación de voltaje se hayan resuelto varias dudas. Si no, puedes dejarla en los comentarios y las vamos resolviendo. No se te olvide darle like a nuestros videos, eso nos ayuda a que podamos seguir trayendo este tipo de contenido, y suscribirte. Y ahora sí, en el siguiente video ya vamos a explicar lo que es la ley de Ohm, y vamos a ver algunos ejemplos, porque la ley de Ohm es el principio y las bases de prácticamente toda la electrónica del mundo.